Hola, bienvenidos a una nueva edición de Diafragma 5.6 Online. En esta oportunidad estoy acompañada de Carlos Arbeláez, destacado fotógrafo y académico venezolano, doctor en Historia, investigador en Estudios de Comunicación y Cultura Visual. Actualmente es profesor de fotografía en el Centro de Investigaciones y Estudios Fotográficos del Centro de Artes Aplicadas aquí en Caracas. Sus exposiciones incluyen tanto muestras individuales como colectivas, destacándose Senatus Populusque Romanus, de la cual vamos a conversar hoy. Su trabajo combina una profunda apreciación por las técnicas tradicionales de la fotografía con un compromiso con la representación auténtica y objetiva de la realidad urbana. Gracias, Carlos, por esta oportunidad. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Gracias, Mónica, por la invitación. Sí, Senatus Populescus Romanus, aunque realmente la serie yo la abrevio como se abrevia ese seudónimo histórico de la ciudad de Roma, ¿no? SPQR. Hoy en día, desde el punto de vista político, está aún vigente, ¿no? La ciudad aún se conoce por ese acrónimo histórico, ¿no? Es una serie que fotografié en el 2014 y expuse en el 2015 en Galería 3 y 3, ¿no? Un espacio que extrañamos, sí, era especializado en fotografía, sí, pero que, bueno, tuve la oportunidad de mostrar allí y que estoy aprovechando de rescatar dentro de esta Caracas Design Week, ¿no? Sí. Ahí estoy mostrando 7 fotos, 6 de SPQR, y una que está apartada de esas 6, que es de un tamaño mayor. No pertenece a la serie SPQR, pero sí pertenece a mi serie fotográfica sobre Italia, ¿no? Esa pertenece a una serie anterior que se llama Italia Rural, y bueno, de alguna forma son series que han venido conversando una con otra en la medida que se han presentado. A ver, Carlos, vamos a hacer una pausa con la serie SPQR, porque me gustaría preguntarte, una pregunta que le hago a todos mis invitados, es ¿cómo se inició en la fotografía? ¿Cómo llegaste a especializarte en este campo? Bueno, fíjate, no fue una intención original. Yo soy abogado de profesión, me mantengo como abogado. Muchas veces cuando uno se presenta con un oficio distinto al de fotógrafo, se confunde que lo hemos abandonado por la fotografía. En mi caso, yo practico ambas profesiones, ¿no? Llego a la fotografía porque necesité hacer un break del derecho. Pues en el año 2009 sentí que había alcanzado mis metas profesionales y en ese replanteamiento de objetivos tenía la fotografía como, vamos a decir, no un hobby. He aprendido a respetar, nunca haberle reconocido como un hobby, pero sí como una afición de investigación. Yo soy muy estricto desde el punto de vista académico y aproveché que quería hacer ese break en el ejercicio del derecho para tomarme un año sabático, el cual se lo dediqué enteramente a aprender fotografía, a estudiar fotografía. Me especialicé en fotografía analógica, confieso que he sido un poco incluso malcriado con la fotografía digital, al punto que mi cámara digital, llega un momento, se la regalé a mi hija, que también es fotógrafa, no vive en el país y no tengo mayor cámara digital que no fuese mi teléfono celular hasta este año. Debo aclarar que soy fotógrafo, soy profesor de fotografía digital y la manejo bien, solamente que en mi práctica personal mis series son completamente analógicas. ¿Por qué está malcriado con la fotografía digital? ¿Qué le ha hecho? No he hecho nada, de hecho ya me estoy reconciliando. Este año he aprovechado para reencontrarme con ella, volví a comprar una cámara. Creo que me ha animado el hecho de que ya siento que la fotografía digital dejó de competir con la fotografía analógica. Yo llegué en el 2009 a la fotografía. Profesionalmente, las cámaras de formato completo, las cámaras full frame en digital, alcanzaron el mercado en 2005. O sea, del 2005 al 2009 aún existían muchos fotoperiodistas, vamos a ponerle un ejemplo, que se mantenían trabajando en fotografía analógica, que no conseguían su lenguaje establecido en la fotografía digital. Yo llegué en ese momento. ¿Qué me pasó?
utilizaba los dos formatos, pero la primera vez que yo vi una copia fotográfica, nunca pude conseguir ese resultado en el digital. Hoy en día ya lo he estudiado suficiente y existe un distanciamiento geométrico que lo hace injusta la comparación. La fotografía analógica está conformada por granos circulares de aluros de plata, la fotografía digital está conformada por cuadros digitales de píxeles, entonces claro, es un rompecabezas que te tiene que generar una textura distinta. En esa textura, sí, yo prefiero la analógica. Vamos a decir, la simpleza, la complejidad y la tranquilidad de la analógica. Yo, un proyecto de Italia de 6-7 semanas, fotografío no más de 100 fotos. En fotografía digital nos acostumbramos a fotografiar 200 fotos en un día o incluso más. Entonces, ese concepto de la seguridad, de la apreciación del espacio, de la búsqueda del momento que te da la fotografía analógica, yo lo disfruto muchísimo. Incluso esperar por el revelado, ¿sabes? Fíjate, regresando a Italia, un proyecto de 6-7 semanas, no lo estás revelando en vivo. Y cuando llego a Venezuela puedo esperar 2 meses para revelarlo, ¿no? ¿Sabes? Buscas ese espacio, buscas hasta cuál es el playlist que vas a escuchar mientras haces el revelado. Entonces todo ese espacio es muy romántico, me lo regala la fotografía analógica. Sin embargo, he aprendido de mis alumnos por todos estos años. Yo soy profesor desde el año 2010, entonces, y actualmente todo este concepto que nos ha llevado a las nuevas cámaras mirrorless, creo que me ha obligado a acercarme nuevamente a la fotografía digital. Es gracioso porque compré la cámara, me aprendí a descifrar su configuración y la tengo en mi oficina y todavía no la he vuelto a tocar. Pero sí, en estos días le voy a ubicar el espacio de cuál va a ser el proyecto que voy a desarrollar con ella, ¿no? Bueno. Pero ya está incorporada en los nuevos juguetes. Bueno, ya me contará qué hay allí. Volvemos a la serie, SPQR, Senatus Populusque Romanus. Cuéntame el concepto detrás de esta serie fotográfica. Ya nos mencionaste que fue en el 2014, analógico. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el título? ¿Por qué la ciudad de Roma como tal? Fíjate, Roma obedece, o el haber escogido Roma como ciudad, obedece a un resultado previo. Comencé mi serie con Italia. Entonces, y el primer acercamiento fotográfico que hice a Italia le llamé Italia Rural. Tiene este nombre porque mi intención era descontextualizar Italia, reencontrando con aquellas raíces de la iconografía italiana que nosotros conocemos, ¿no? Italia es una región particular, una región, con una historia antiquísima y muy rica, pero con una historia política republicana muy reciente. Entonces, todo esto va unido de 1 millón de anécdotas, de muchísimas iconografías mundialmente conocidas, que puede ser la pizza, puede ser el queso, puede ser la comida, puede ser la música, puede ser Julio César, o sea, son 1 millón de cosas. Pero ¿qué es Roma y cómo se siente el italiano a partir de esto? Roma no, perdón, ¿qué es Italia? Y cómo se siente el italiano a partir de esto. Entonces, esto lo contextualicé con un recorrido rural. En un coche, conjuntamente con unos amigos, todos fotógrafos, hicimos un recorrido de 6.200 kilómetros. Cada uno tenía una visión distinta. La visión mía era esa, la reconstrucción iconográfica a partir de lo esencial. Es gracioso, pero esa muestra no la he hecho. Es decir, esas fotos todavía están conmigo. Son inéditas. Vamos a decir, no puedo decir que son inéditas porque sí hubo una serie que perteneció a una muestra colectiva que expuse antes de SPQR. Entonces, pero en esa muestra colectiva nada más alcancé a mostrar 4 imágenes, porque fue una muestra con estos amigos, ¿no? Óscar Lucien, Marco Aguilar, José Carlos Fernández, bajo la curaduría de Luca Pagliari y Salvatore Elefante, hicimos un reencuentro que llamamos Italia Apuntes de Viaje. Y cada uno dio esa visión del territorio italiano, ¿no? Puede ser muy dispersa, puede ser muy icónica. En ese resultado aún sobrevive por allí algún catálogo de los que se publicaron de estas. Entonces, en el catálogo, de hecho, alcanzo a mostrar el doble de imágenes, 8 imágenes. Es básicamente lo único que he mostrado.
tengo que ubicarme y tengo que ubicarle un espacio para mostrar Italia rural. No estoy seguro si sea a través de una muestra, puede ser un fotolibro. Eso es algo que he conversado. Pero a partir de esa serie, Ricardo Jiménez me invitó y su idea original era mostrar Italia rural. Sin embargo, después de haber hecho Italia rural me di cuenta que Italia también merecía una parte urbana. Pero la urbanidad italiana también merece individualidades. Es decir, hablar de Italia urbana y colocar imágenes de Venecia, Milán, Roma y Nápoles es injusto. Claro. Porque son urbes muy distintos dentro de la diversidad histórica y cultural que construye esa península. Entonces, comencé con Roma. Y inevitablemente aquí hay una influencia personal por el hecho de que soy abogado y por el hecho de que soy historiador. Entonces, Roma históricamente, y entendiendo Roma con un título que precede a Italia como gentilicio, ya me daba una excusa de búsqueda, de exploración. Me reencontraba con aquella emoción de la primera vez que el turista, Carlos Arbeláez, el turista, visitó Roma. Esa inevitable éxtasis de ver al Coliseo y de no hartarte de verlo. Entonces, ¿cómo hago para fotografiar esto y no convertirlo en un libro de Lonely Planet? ¿Cómo salirme de National Geographic en una ciudad tan turística, en una ciudad tan histórica? Entonces, tuve la oportunidad de que mientras me hospedé para hacer esta serie, no lo hice directamente en Roma, sino que lo hice en Ciampino. Ciampino es una ciudad satelital de Roma, pero el tiempo que te toma esperar el tren, que el tren haga sus paradas, que llegue al centro de la ciudad, te pueden hacer 20 minutos, 30 minutos diarios. Y si lo haces todos los días, vives una experiencia que es encontrarte con las mismas personas que van a Roma a trabajar, que viven en las afueras, que van a trabajar, que te van preguntando al principio de dónde eres, al día siguiente qué haces, y así va generando y comienzan a influenciar. Entonces, estos ciudadanos romanos me mostraron quiénes son realmente los romanos, salirme de ese contexto turístico, cómo sobrevives y cómo vives con el turista y del turista, cómo lo respetas, pero cómo tienes el derecho también de hartarte de ellos. Claro. Como ellos me dicen, imagínate que tú tengas un lujoso apartamento frente al Coliseo, que tengas aquel piso de mármol, que tengas aquellas paredes decoradas con arte, pero siempre tienes visitas y tú no puedes caminar en calzoncillos en tu casa, porque es que siempre tienes visitas. Entonces, eso es vivir en Roma. Entonces comencé a lidiar entre el fotógrafo que soy yo, pero que también soy el turista, porque yo no soy italiano, yo no soy romano, nunca voy a poder dejar de admirar el Coliseo al verlo, pero ¿cómo hago para dejar de verlo? Entonces esa búsqueda me hizo retratar, que vamos a decir es mi primera mirada fotográfica, a pesar de que en mi trabajo se destaca mucho el paisajismo, que me gusta muchísimo, pero mi primera mirada fotográfica es el retrato. Entonces lo que hice fue retratar a Roma, como Roma, su propio ciudadano romano. Por eso esta serie se ve de muy pocos rasgos de personas físicas. ¿Por qué Roma sin seres humanos? De hecho, Eric del Búfalo, en el documento que me envías, dice, todo es intimidad y tranquilidad, confianza y realización en esta obra. Y hablas de esa interacción en el metro, con las personas, en el metro, en el tren, conversas con ellos, pero los excluyes. ¿Por qué? ¿Qué mensaje quieres transmitir allí? El mensaje más allá no está excluyendo al romano, está excluyendo una búsqueda dentro de mi propio portfolio. Mi primera serie fotográfica se llamó Cuánto Falta, una serie venezolana, en donde yo voy identificando, vamos a decir, la evolución y los cambios socioculturales entre la ciudad y la ruralidad venezolana. Específicamente un recorrido que va desde mi pueblo de crianza, Tucupido, en el estado Guárico, hasta Caracas, ¿no? Y era un recorrido vial que cuando era niño hacía frecuentemente cada vez que necesitábamos venir a Caracas a cubrir alguna búsqueda, alguna necesidad que la ruralidad no te permitía. Yo hice ese recorrido identificado a partir del retrato. Pero esto es vamos a decir, un espacio que me pertenece. Venezuela me pertenece. Claro. Yo te puedo diferenciar Caracas de
tu cupido, de repente, porque en Caracas tengo que vestir con un paltó y una corbata para ir a trabajar, lo que no significa que vaya a una reunión, y en un pueblo salvo que trabajas en un banco, difícilmente te lo vas a poner, sobre todo en un pueblo de temperaturas calientes, ¿no? Esto yo lo puedo definir aquí. Para hacer esa investigación sociológica en Italia va un poco más allá. Sí. Ya yo había retratado en Italia rural y había conseguido conectar el retrato con la ruralidad. Hacerlo en Roma necesitaba más responsabilidad de mi parte. Claro. Pues Roma es multicultural y está inmensamente visitada por no romanos. Entonces, cometer un error de generar identidades y conectar esas identidades con un concepto de ciudadino era muy irresponsable de mi parte. Requería incluso quedarme más tiempo en Roma y conocer aún más tiempo esa diferencia. Entonces, ya yo había decidido antes de ir que el protagonista era el paisaje romano, pero no hacer una fotografía de identidad paisajista. No era un catálogo de tarjetas postales, era un retrato directamente de la ciudad. Claro, esto también exigía una preparación técnica porque Roma es una ciudad altamente transitada. Es como, no será Tokio, no será Ciudad de México, pero realmente imaginarte que tú vas a ir a Piccadilly Circus en Londres y que la vas a retratar sin gentes, salvo que estés de madrugada, va a ser muy complicado. ¿Cómo hiciste? Originalmente mi intención con Roma era quedarme en un Airbnb dentro de la ciudad y fotografiar entre las 5:30 y 6:30 de la mañana todos los días, es decir, que iba a tener un rango de 1 hora para fotografiar y el resto del día sencillamente para caminarla y yo iba a hacer mi propio fixer, pues, ¿no? Y ir buscando mis locaciones durante el día. Sin embargo, tuve la oportunidad de reencontrarme con amigos de mi infancia que me invitaron a quedarme en sus casas, que estaban en Champino, estaban en las afueras, no desprecié esta oportunidad, pero claro, esto ya me hacía llegar a la ciudad lo más temprano, 9:30 de la mañana, 10 de la mañana, a diario. A esa ciudad ya estaba colmada de personas, entonces tuve que acudir a la técnica. Mi fotografía en Roma es una fotografía con largas exposiciones. Yo trabajo sobre todo en estas series, yo trabajo en formato medio y en gran formato, entonces son diafragmas no como tu programa, todo el contrario, son F32, F64, con película de ISO 100, entonces, claro, las velocidades de obturaciones se disparan, se alargan muchísimo, entonces las personas realmente están allí, están transitando, sencillamente no alcanzan a ser reveladas. Es decir, la cámara no consigue captarlas, no consigue congelarlas. Hay una en donde sí decidí incorporar personas, que es una foto que de hecho la siento en vigencia hoy, porque a partir de este mes de junio Roma está completamente cubierta de andamios porque está en un proceso de restauración extraordinario y es muy atrevido que una ciudad que tiene gran parte de sus ingresos del turismo, se vista de andamios porque muchos turistas, se van a sentir decepcionados al no poder fotografiarla. Sin embargo, yo vi eso y decía, ¿cómo desearía estar allí? Esa es la Roma que quisiera ver. ¿No has regresado? Sí, he regresado, pero no he regresado como fotógrafo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta ciudad, hubo una vista en donde el reflejo de personas frente a un cristal que te permitía ver, ahí están las ruinas, pero no puedes ir a ella porque estoy remodelando el metro. Yo ahí sí necesitaba a la gente, entonces para ese momento sí abrí mi diafragma y permití que las personas entraran un poco en ese reflejo. Percibir, sí. Háblame sobre esa fotografía precisamente, donde está ese graffiti en esa ventana. Podemos ver 2 tiempos. Exacto. Y una barrera. Que puede ser ese muro, digamos así. Háblame un poquito sobre ella. Bueno, mis áreas tienen mucha picardía personal, por eso a veces hago fotografías que no son comerciales. Tengo amigos que cuando se paran conmigo frente a la imagen y me dicen, ¿pero qué quisiste decir? Y les cuento, me dicen, coño, eso lo tienes que escribir aquí abajo, o sea, discúlpame. Y sí, yo estoy debatiendo un poco entre estos pie de fotos que pueden ser leyendas de fotos, más allá de pie de fotos. ¿Qué pasa con una fotografía como esta? Roma
la Roma antigua estuvo muy identificada por el graffiti y gracias a los grafitis de la antigüedad nosotros podemos reconstruir la historia social y la historia cultural de Roma. La historia política es más sencilla porque, bueno, Roma codificó y por eso existe el derecho romano que hoy en día estudiamos. Roma institucionalizó y pasó por distintos periodos políticos, pero la historia social en gran medida la debemos agradecer a esos grafitis, porque estamos hablando de ciudadanos a los cuales que no merecieron un busto de mármol, que no merecieron grabados en vasijas, que no merecieron mosaicos que hablaran de ellos. Entonces, esa construcción histórica está por el graffiti. Cuando tú visitas el Foro Romano, es espeluznante la emoción que puedes. Sí. Pero si tú vas como turista y encuentras que el Foro Romano está cubierto por unas vallas de fotos del Foro Romano, porque no tienes acceso al foro, porque estás haciendo una reconstrucción del metro, es en específico de una ampliación de la estación Coliseo, entonces, bueno, puede ser muy decepcionante como turista. Sí. Entonces, que la empresa que reconstruye el metro tenga la delicadeza de repente de abrir una ventana y decirle al turista, yo sé que no puedes pasar, pero para no tapiarte la visibilidad, por aquí puedes ver. Entonces, a través de ese cristal, que realmente no es vidrio, es fibra de vidrio, sí, bueno, tú puedes ver, mira, ahí está la ruina. El ciudadano romano, de todas formas, pasa ya harto de evadir al turista, harto de que no le terminan la remodelación, harto de que es poco el espacio para transitar. Sí. Y muchos de ellos empiezan y aprovechan el espacio incluso para un vandalismo. Sí. Él no está viendo de que si yo con el grafiti obstaculizo el cristal, obstaculizo la mirada del turista, que ya está decepcionado, que se gastó algo de dinero y no va a ver el foro como el que... Entonces, esa mezcla de situaciones están evidenciadas allí, un poco con ese testimonio vandalista del grafiti moderno, que lo puedes criticar, pero que seguramente el grafiti en la era de la República y en la era del Senado romano también fue vandalista, pero nosotros lo aprovechamos para esa construcción. Entonces, ¿qué nos está diciendo esas muestras de historia contemporánea? Bueno, son precisamente esas invitaciones del romano contemporáneo frente al turista cotidiano que transita la ciudad, ¿no? Bueno, hay una puerta llena de grafiti, que ya es considerado arte urbano, pero es que es saturada completamente esa puerta, más las paredes de esa vivienda, y ahí está otra vez esta marca. Claro, y en esa en específico yo nuevamente también, como te digo, yo voy buscando un poquito mis anécdotas personales. Yo soy un enamorado del cine clásico. Y una de mis películas preferidas es un Roman Holiday, ¿no? Audrey Hepburn, Gregory Peck. Claro. Y una de las primeras cosas que yo hice en Roma, la primera vez que fui, fue ¿dónde está la Via Bermuda? Pues porque aquí vivía Gregory Peck. Claro. ¿No? ¿Sabes? Y aquí se hizo vacaciones en Roma. Entonces, bueno, yo la encontré en esa oportunidad. Afortunadamente no es un trabajo difícil, es como buscar Abbey Road en Londres, pero con menos popularidad. Entonces, en esta búsqueda fotográfica dije, no, vamos otra vez. No solamente vamos a la Via Bermuda, quiero ir al número, a la puerta en donde estaba la residencia en que vivía Gregory Peck, ¿no? Además, las vacaciones en Roma tiene, vamos a decir, unas anécdotas fotográficas bellísimas. Cuéntame una. Bueno, es que él tiene de alguna manera, así como lo hizo de alguna forma Marcelo en la Dolce Vita, él se acerca a un amigo fotógrafo y le dice, mira, yo voy a salir con la princesa y la voy a pasear por Roma, pero tú me tienes que hacer esta foto para yo documentar, y empieza la fotografía como prueba, la fotografía como documento, ¿no? Sí. Entonces este amigo fotógrafo va con él constantemente, precisamente documentando todas estas situaciones, y me acuerdo esa escena maravillosa cuando él ya ha desistido de publicar que la princesa está escapada por Roma, y el amigo dice, pero aquí están las fotos, ¿y qué hago yo con estas fotos que son maravillosas? Entonces tú no quieres, pero pierdo yo también, ¿no? Claro, esto también nos lleva a la Dolce Vita, nos lleva a Paparazzo. Roma es fotografía, ¿entiendes? Es icónica, es cultural. Entonces, esta imagen tiene eso, pero adicionalmente, en ese conjunto de grafitis, de repente me consigo que uno de ellos es una construcción contemporánea de Octavio. Entonces, digo,
Bueno, aquí está el graffiti romano, pero está el graffiti romano contemporáneo, sencillamente, ¿no? Wow. Esto era inevitable, son shots sí. que se te hacen completamente inevitables. Definitivamente. ¿No? Yo de hecho recuerdo que en la exposición, Ricardo Jiménez, que fue el curador de esta muestra, afortunadamente para mí, porque yo creo que Ricardo descubrió en las imágenes un recorrido superior al que yo mismo hice, y Ricardo fue una inspiración para mí. Ricardo, antes de yo irme a este viaje, me prestó el trabajo de Roma de Joseph Kudelka. Yo soy un gran admirador de Joseph Kudelka, y me acuerdo que Ricardo me presta este libro con una gran responsabilidad, porque es un libro blanco, impoluto, que yo decía, ¿cómo hago yo para no ensuciar este libro? Bueno, la mejor solución es comprarme uno en Amazon y regresarle este a Ricardo. Y Ricardo me dice, ¿sabes qué es emocionante? Cuando yo fui a Roma, yo me conseguí una de esas fotos. Y yo la hice en mi estilo. Cuando estoy viendo Kudelka, esto no es un libro turístico, ¿no? Entonces, ¿qué habrá conseguido Ricardo? Entonces tuve un episodio en la ciudad que me compré un par de zapatos terribles que me apretaban muchísimo. ¿Y por qué te lo compraste? Entonces, porque soy muy mal comprador de ropa. Entonces me senté en el suelo y me quité los zapatos en el suelo, como si fuera un americano de estos que andan en sandalias. Y en eso de repente levanto la cabeza y veo una plaza, y la plaza tiene unas esferas inmensas de yeso, algo simple. Y de repente recuerdo una foto de Ricardo Jiménez que se llama ¿La luna es atravesada por una espada? ¿Es esa imagen? Es esta imagen que me estás mostrando, y dice, esta es la foto de Ricardo. Y cierto, esto lo fotografió Kudelka. Entonces, hice esa foto descalzo allí, y dije, esto es una foto que le voy a regalar a mi profesor, Ricardo Jiménez, ¿no? Esta imagen es bellísima, sí, o sea... pero debo decir algo, ¿sabes? Yo traté de componer esta imagen diciéndome, ¿cómo hago yo? ¿Cómo me atrevo yo a acercarme a una imagen capturada por Joseph Kudelka y Ricardo Jiménez? Entonces, claro, hago esto, pero después que hago esto, siempre tengo que concluir con lo que dice Ricardo Jiménez cada vez que he contado esta anécdota, que la de Kudelka es 1000 veces mejor. Eso es inevitable. Para mí la de Kudelka y la de Ricardo Jiménez son ambas 1000 veces mejor. De Ricardo Jiménez, que él tiene una publicación bellísima, de fotografía vertical, paisaje vertical, creo que él le llama a este fotolibro. Un diseño de Gisela Viloria, precioso. En la portada de ese libro está esa foto de la luna atravesada por una espada, ¿no? Extraordinaria lo que es. Pero es que me parece hermosísima la textura, el ritmo que podemos encontrar allí, el contraste entre la vegetación y lo arquitectónico. Y sobre todo que la plaza frente a lo que es Roma es muy simple. Es esta plaza que te pasa desapercibida completamente. Entonces, y esa anécdota de Ricardo, de decir, esa anécdota donde él demostraba su admiración hacia Joseph Kudelka, hacia ese trabajo, y decir, qué emoción cuando yo fui, me encontré una de esas, como cuando estás coleccionando los cromos de barajitas del Mundial. Entonces me conseguí una de esas. Entonces, recorrer esa mirada y de alguna forma recapturar lo que hay personas tan admiradas como Joseph Kudelka y Ricardo Jiménez significan para mí y para mi formación como fotógrafo, bueno, fue muy emocionante. Creo que es la anécdota más bonita que tengo de Roma. No, y lo veo en esa mirada de coleccionista nato que tienes, es así. Ahora háblame de esta, del Giro, ¿no? Si el Giro. Que de hecho está expuesta Está expuesta, sí. Está expuesta por primera vez, porque esta foto, nosotros... porque estaba con unos amigos, veníamos bajando de los Alpes, y esto es la región de Liguria, y de repente encontramos, bajando hacia lo que es San Remo, esta población costera donde se hace el famoso festival de música, a mano izquierda vemos una casa que tiene un velero, y el velero dice, véndeme, pero en italiano, ¿no? Me llama la atención esto, y me va a parar, esta foto la voy a hacer. Y después que yo me tardo un tiempo para hacer una foto. Es colocar un trípode muy pesado, colocar una cámara de gran formato, armarla, exponer la exposición manual, sistema de zonas. O sea, hay un proceso que ya se te van 10 minutos y de repente, cuando al fin tengo todo compuesto, volteo
y me encuentro, esto está a mi espalda. Y digo, esto tiene... La foto es esta, discúlpame, la foto es esta. Entonces, claro, es un espacio muy boscoso y de repente los árboles se abren para mostrarme ese claro. Allí, evidentemente, hay una intervención humana que ha llevado a que los coches entren en algún momento en el medio de ese bosque, den la vuelta y vuelvan a salir. Cuando tú ves la foto, bueno, se pueden ver las huellas de los coches que han intervenido en esa vegetación. Da entre lástima y, de alguna forma, atracción fotogénica. Y yo digo, esta es la foto, esta es absolutamente la foto. Entonces, Luca Pagliari, más que un amigo, un hermano, mi profesor de fotografía, está conmigo y me dice, me cuenta una anécdota que creo que no debería contar en vivo, pero de por qué esa zona es intervenida por el humano, por qué las personas entran y salen de allí. Entonces, cuando él me cuenta esto, yo dije, esta foto la tengo que hacer, la tengo que exponer muy bien, no puedo perder escena de la vegetación, no puedo perder escena, o sea, se tienen que ver los tracks de los coches, pero la otra cosa que para que esta foto se entienda, se tiene que copiar muy grande. Y desde allí yo diseñé mi serie Italia Rural. Y la razón por la cual esa serie, lo poco que he mostrado en esa serie, las fotos están copiadas a 1 metro, es porque las fotos tenían que ser de 1 metro para poder mostrar ese grado de detalle. Y la copio. Mi sorpresa fue que cuando yo expuse Italia Apuntes de Viaje, que incorporaba fotos de Italia Rural, Luca Pagliari no la seleccionó. Esta foto. Y él estuvo conmigo y eso me llamó mucho la atención, me picó como fotógrafo. Pero yo soy muy obediente, si el curador no le escoge, yo respeto el curador. Salvatore Elefante, que fue co-curador, sabía que yo quería copiar de 1 metro para mostrar el resultado de esa foto y Salvatore tampoco la mostró. Entonces yo en la promoción de esa exposición la mostré en mis redes para promocionar, se va a inaugurar esta exposición y tal. Y Luca Pagliari comentó y me dice, tu mejor imagen, pero tan incomprensible que no hay forma de que algún día la veas expuesta. ¿Te parece? ¡Wow! ¡Wow! Vale. Y me dolió, pero a su vez lo entendí y escuchaba muchas veces el testimonio de varios amigos cada vez que yo les comento por qué hice esta foto y me decían, es que yo necesito que tu foto tenga un texto. Entonces, claro, cuando empiezo a hacer todo esto, llegó un momento en que me decidí copiarla. Pero la copié para mí, y la monto en mi casa, tengo una pared vacía en mi casa, y dije, aquí va esta foto, y de 1 metro. No le pregunté a mi esposa, no pregunté nada, sencillamente, esta foto va aquí. Esta foto es para mí. Me han preguntado, mis papás visitan, mis hermanas visitan, mis cuñados visitan, amigos visitan, y me preguntan, y yo, sencillamente, es mi foto, es la que yo quiero, y me quedé con esta foto. De alguna forma, Caracas Design Week me invita a exponer, y yo tuve el atrevimiento de llevarme mi foto, pues no. No pregunté, no dije quién era el curador. Le dieron un espacio muy bonito, le dieron un fondo azul que la atrae muchísimo. Y bueno, se la mandé a Luca Pagliari ese mismo sábado que se inaugura la exposición y me dice, qué bella, la mejor foto que has hecho. Y yo digo, sí, hermano, al fin alcanzó su espacio en una galería. Sí, estoy muy contento de que se expongan, porque yo creo que es una de las fotos que le tengo más cariño, sobre todo por la delicadeza y la responsabilidad que te lleva construir una foto, llevarla más allá del clic, ver toda la escena, ver por dónde entra la luz, ver cómo quieres rescatar cada uno de esos espacios, ¿no? Sí. Yo, la verdad, debo agradecer incluso a Omar Salas, que no está en Venezuela, que me ayudó a digitalizarla, a escanearla con un escáner Imacon, aprovechando todo su espacio, y bueno, Leiser Oliveros, que en el laboratorio digital es impecable, y también nos sentamos, yo creo que incluso está más de 1 hora, en buscar precisamente de calibrarla con el plotter, y bueno, por eso se ve tan bonita. Sí, sí, tienen que ir a verla, pero es una fotografía bellísima. ¿La pueden ver en tu Instagram? Sí, bueno, hice una foto reciente de la muestra, y está esta, y en mi Instagram puede ver el positivo directo, pues, ¿no? También, allí está.
Carlos, toma un poquito de café. ¿Te queda Gracias. café? Si no, te Sí, buscamos aún ahora tenemos. para invitar a la audiencia a que comente esta entrevista tan interesante. También darle like, porque sin los likes no camina el contenido. Y seguirnos, suscribirse para poder compartir esta información, este diálogo que tengo con Carlos en esta oportunidad a propósito de su muestra SPQR. Bueno, SPQR y vamos a decir un guiño a Italia Rural. Un guiño a Italia Rural. Sí. Quiero hablar sobre esta fotografía. Claro. Háblame un poquito sobre ella, que también me parece una imagen bien interesante, un contraste, a pesar de que están los humanos, pero me parece una imagen bellísima. Mira, esta foto hacía inevitable que esperar por un humano, que tuve que esperarle por mucho tiempo. Esta fue una de esas fotos que era más fácil capturar sin la persona que con la persona. Pero sobre todo porque yo quería rescatar la ciclovía. Sin el ciclista, ese espacio intervenido para una unidad de tránsito era inevitable. De hecho, el colocarla al lado del río, ¿sabes?, en un margen inferior a donde está el tránsito vehicular, a donde está el tránsito turístico, etcétera, era interesante. Pero nuevamente hay una anécdota personal y cinematográfica, y es que allí donde se grabó una escena extraordinaria de 007 en la película Spectra, ¿no? con Daniel Craig. Yo soy un aficionado a James Bond. Soy un cinéfilo, pero soy un aficionado a James Bond. Entonces, bueno, cuando estaba en Roma, yo decía, bueno, yo tengo que recorrer a 007 en algún momento, y fue allí donde decidí encontrarme con mi anécdota cinematográfica y permití que esa persona pasase allí. De hecho, yo te la envié a ti como un guiño, nuevamente a mí, porque en la curaduría de Jiménez, estas fotografías no las permitimos, o no las permitió él. ¿Por qué? Porque precisamente preponderamos el discurso del retrato de la ciudad. Y efectivamente las personas a veces generan tanto peso que rompe ese concepto del retrato paisajístico. Y por eso esta foto la dejamos a un lado. Ellas funcionan para otro tipo de narrativa. Claro, una imagen más que ese encuadre de una fachada del Coliseo. ¿Cómo lograste esa imagen a ese nivel? Claro. Sobre todo, no solamente es el nivel, sino sáltate a los turistas. Consigue el Coliseo solo, ¿sabes? Esto es complicadísimo. Entonces, aquí nuevamente hay un guiño técnico muchísimo, que son las cosas que me encantan del análisis, que son las cosas que no puedes hacer con el digital. Primero un trípode al que le tengo mucho cariño, que tiene 4 niveles y que me permite elevarlo por encima de 2 metros. Entonces allí vencí las cabezas de los turistas que están transeúntes por allí. Segundo, una cámara de gran formato, ¿verdad?, con su espacio en vertical, en donde lo primero que tienes que tener es confianza, porque cuando colocas un trípode por encima de los 2 metros más la columna del trípode, sabes que no vas a ver. Imposible. Entonces, sencillamente, aquí tuve que recordar una anécdota de Cartier-Bresson. En una oportunidad, él quiso fotografiar algo a lo cual no tenía acceso por altura. Tenía al lado un árbol y sobre el árbol había un niño que estaba viendo lo que él quería fotografiar, y él seteó la cámara, se la pasó al niño y le dijo, ¿tú estás viendo esto? Bueno, apunta y dale clic. Pero claro, su cámara ya tenía el foco, ya tenía la exposición, y Cartier-Bresson reconoció los créditos del niño con la asistencia de. Entonces, de alguna manera, sí, yo también tuve la asistencia un poco de ¿quién? De mis profesores de fotografía que me enseñaron cómo exponer y cómo sentir la seguridad de que estabas exponiendo y que estabas enfocando correctamente. Yo coloqué, y hice ese setup en mano, coloqué la cámara, subí todo este cabezal y gracias a un cable release, bueno, pude hacer perfectamente la muestra. ¿Qué había que rescatar? Bueno, el sistema de zonas de Ansel Adams te permite concentrarte en los negros de las ventanas del Coliseo para poder asegurarte de que vas a tener la profundidad, pero no vas a perder la textura del mármol, de los frescos exteriores del monumento. Esta foto era necesaria porque Roma periférica
es eso, son ventanas. Sí. Son edificios no tan altos, pero son edificios muy monótonos y que tienen su propia belleza, que a mí me encantan. Era la anécdota que me había contado un amigo en una oportunidad que había visitado Italia por primera vez y el italiano que le invitó a quedarse en su casa vivía en las periferias y él decía, bueno, ¿cuándo yo voy a ver algo de mármol? Porque es que esto es pura ventanas. Sí. Entonces, claro, cuando yo llegué a esa Roma periférica y vi esas ventanas, me di cuenta, este es el principio de la serie. Esto es el sueño del turista, este es el sueño de la anécdota de aquel amigo, esto es lo que yo estoy viviendo. Yo cierro los ojos con estas ventanas de Ciampino y se abren con esas ventanas del Coliseo, ¿no? Entonces, bueno, este era un díptico que hacía la serie y por eso en la muestra que hasta hoy pueden ver en el Centro Cultural, ustedes pueden ver que la foto de las ventanas de Ciampino, de hecho está copiada un poco más grande para aterrizar en la foto del monumento de las ventanas del Coliseo. Sí, bellísimo. Me gustaría saber qué sentiste cuando viste el Coliseo. ¿La primera vez o esa vez? La primera vez. Bueno, o sea, Roma era uno de esos viajes que sueñas con hacer. Antes de yo viajar por primera vez, mi viaje más soñado era leer El nombre de Miranda en el Arco del Triunfo. Cuando ya yo fui a Roma, yo estaba haciendo un viaje de backpacking. Yo tenía para este momento 22 años, pues, ¿no? Y venía de transitar 17 días por Egipto, había navegado como polizón en un barco hasta Creta, ya había hecho toda Grecia, entonces, y había llegado por barco hasta Ancora en Italia. Entonces, cuando yo llegué allí, lo único que me pude haber quedado cerca, ¿no? Para conocer esa costa bruxa, yo quise, no, o sea, un tren y me voy directo a Roma. Pues, entonces, claro, llegar a Roma era esa emoción de tirar la mochila en el hostal y dejarme ir hasta el metro porque esto ya hay que verlo, ¿no? Esto hay que verlo en este instante. Son anécdotas que van desde que viste Ben-Hur hasta Gladiator y bueno, las clases de Derecho Romano, que tienen años generándote aquella carga cultural que, bueno, hace infinito la capacidad para recorrer y ver estos espacios. Y después, para esta serie, ¿qué sentiste? Para esta serie, ya la responsabilidad es técnica, la responsabilidad es compositiva. Yo sé que el Coliseo es fotogénico, el Coliseo es como fotografía de la Torre, siempre va a estar. De hecho, tengo millones de fotos del Coliseo. Hay 2 fotos del Coliseo que para esta serie funcionaban. Esta, porque de alguna manera tenía que ser el díptico con las ventanas de Ciampino. Yo voy trabajando un poco, y esto lo vamos a decir de una manera elegante, lo aprendí de Alex Soth, pero yo nunca he conocido a Alex Soth. Sencillamente me influencia Alex Soth, que es mi fotógrafo predilecto. Y aquella primera serie que él tuvo, From A to Z, y cuya técnica él reproduce después en Sleeping by the Mississippi, que es mi serie predilecta, él va generando diálogos de fotos. Una foto te obliga a conseguir la siguiente y así el proyecto se va comunicando. Y esto fue lo que yo hice. Cuando yo llego a Roma, lo primero que hice fue caminar Ciampino, de hecho por 3 días, sin permitirme ir al centro. Quería compartir con mis amigos que me están ofreciendo su casa, pero adicionalmente ya quería comenzar a desconstruir Roma más allá del turismo que ya yo conocía. Entonces, cuando yo desconstruyo Ciampino, ya yo vi estas ventanas y dije, estas ventanas tienen su amigo en el Coliseo. Entonces, claro, estas 2 fotos tienen esa conexión. Si tú me preguntas cuál es la mayor emoción que yo sentí al ver al Coliseo, regresando a lo que me habías preguntado recientemente, fue otra foto que no sé si está en la serie que te envié, en donde puedo ver un campo de fútbol completamente, vamos a decir, de caimanera, entonces, porque no es el Olímpico, ¿sabes? No es el estadio del calcio italiano, sino es un estadio, un arco, el mismo arco que puede estar con que jugamos con los amigos cuando éramos adolescentes, y de repente de fondo está ese Coliseo. Y entonces, claro, esa sí me emocionó. ¿Por qué? Porque esa era la foto que estaba buscando desde el punto de vista, aquí está el romano, aquí está
el estudiante del liceo que está por aquí cerca, que viene a jugar fútbol y que tiene esto de fondo. Este era el inicio de esta película bellísima, La Grande Bellezza, siempre tengo que ir al cine, de alguna forma, ¿no? Paolo Sorrentino tiene esta película extraordinaria, La Grande Bellezza, y en el inicio de la película tú puedes ver al protagonista durmiendo en una hamaca muy elegante y una cámara hace un plano secuencia que la levanta así cenitalmente y te lleva a ver cómo esa hamaca está en una terraza de un apartamento extraordinario, muy lujoso, pero que además tiene enfrente al Coliseo Romano. Y tú dices, oye, yo quisiera vivir allí. Wow. Entonces, de alguna forma, cuando yo vi esto, es como yo quisiera jugar al fútbol aquí. Y muchos de estos niños, para ellos el Coliseo es una ventana más, es una ventana de Champino. Es eso, porque eso es lo maravilloso que tiene la historia, cómo se te hace normal, cómo se te hace única, como una experiencia puede ser cotidiana, como puede ser extraordinaria. Así. Wow, qué bonito. De verdad, un placer haber conversado contigo, Carlos. Fue magnífico ver tu trabajo y ahora escucharte. Gracias por la invitación. Tenía mucho tiempo queriendo conversar contigo aquí. Así igualmente. Que sean muchas veces más. Así es, después cuando entregues tu tesis, claro tenemos que conversar. Bueno, te dejo el espacio para que te despidas. Bueno, agradecido nuevamente de que compartan estos espacios con nosotros, ¿no? Esta fotografía que te escucha, que tú escuchas, me llama mucho la atención siempre tu eslogan, porque bueno, es esa oportunidad que tiene uno precisamente de alimentar de técnicas y anécdotas, algo que genera tanta pasión y compromiso. Gracias, Carlos. Bueno, este es tu espacio. Gracias. Todas las veces que quieras. Muchas gracias. Gracias. Comentar, darle like, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Diafragma 5.6 Online. En Instagram estamos Diafragma 5.6 Radio y mi cuenta personal @monica.pupo. Gracias por compartir con nosotros este diálogo. Hasta la próxima.